Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver lo que se puede hacer actualmente con un celular Java. Estos celulares eran bastante normales por la década de los 2000, hasta que en la década del 2010 estos fueron reemplazados mayoritariamente por los celulares Android. Esto por la comodidad que implicaba tener una pantalla táctil además de la intuitividad. Y Android, al estar diseñado para funcionar en estas pantallas táctiles, terminó siendo más práctico que usar los anteriores sistemas. Pero aún así, a mucha gente se le hace más práctico usar uno de estos celulares, ya sea porque solo lo usa para hacer llamadas, por su economía, por la cuestionable seguridad de su región o cualquier otra razón. Yo hace poco adquirí uno a 80 pesos mexicanos, que son unos 4 dólares, y en este video vamos a ver todo lo que podemos hacer con él. Así que sin más que decir, empecemos. Este celular es precisamente el Samsung GT S3350. Este es del año 2010, tiene un teclado QWERTY completo, 70 MB de almacenamiento, una pantalla de 320 x 240 y Wi-Fi. En pantalla estarán viendo especificaciones más detalladas del dispositivo. Lo adquirí en un puesto de chatarras para llevarlo al trabajo porque vivo en una zona donde frecuentemente hay asaltos. Como es de esperarse, el celular viene con herramientas básicas como calculadora, gestor de archivos, reproductor de música, cámara, etc. Pero a mí me interesaba instalar algún juego Java, ahí es donde tuve el primer contratiempo, ya que el navegador que tiene por defecto es bastante inútil y solo fue capaz de cargar la página de Google, y una página muy antigua con aplicaciones Java de cuestionable calidad. Entonces se me ocurrió usar el navegador Opera Mini, muy popular en estos dispositivos en su tiempo. Lo tuve que descargar primero en mi computador y luego pasarlo al celular. Con el navegador de Opera se extendieron bastante las posibilidades, ya que muchas más páginas se abrían. Facebook funciona en modo básico. YouTube abre pero no se pueden reproducir videos. Twitter abre pero se muestra con errores. Instagram funciona correctamente a pesar de que nos indican de que nuestro navegador está descontinuado. Gmail funciona, aunque como pueden ver, todas las plataformas detectan un inicio de sesión sospechoso, algo que posiblemente a ustedes también les puede pasar. Wikipedia funciona correctamente. DuckDuckGo también funciona correctamente. Google igual funciona correctamente. Esta página hecha en WordPress funciona correctamente. La página que comienza con P funciona correctamente, aunque para ver los videos primero hay que descargarlos. Estos se descargan a baja calidad. Lo mismo aplica para la página que empieza con X. La verdad es que Opera agrega una funcionalidad bastante buena, pero tristemente se me hizo imposible usar WhatsApp y Telegram, aplicaciones que yo uso mucho. Por supuesto, los juegos Java funcionan de manera correcta, aunque debido al teclado que tiene llega a ser algo incómodo jugar algunos juegos. Conclusión, la verdad no esperaba esto del celular. Pensaba que no me iba a funcionar ninguna página, aunque no fue así. La verdad, bastante funcionalidad por un precio económico, aunque por supuesto no podremos usar redes avanzadas como puede ser 4G, 3G o 5G, debido a que son muy nuevas, así que nos tendremos que ver limitados a usar 2G, algo bastante viejo. Bueno gente, eso fue todo. No se olviden de dar like y suscribirse si les gustó el video. Tampoco de comentar si quieren que hable de un tema distinto, ni de seguirme en mi página de Facebook si quieren ser notificados cuando subo un nuevo video. Eso fue todo, adiós.